UNED Derecho, videoclase. Soy Justo Corti Varela, profesor del Departamento de Derecho Internacional Público de la UNED, y hoy vamos a hacer una videoclase sobre la ciudadanía y los derechos fundamentales en la Unión Europea para la asignatura Instituciones de la Unión Europea. Los derechos fundamentales en la Unión Europea han sido desarrollados a través de una larga y rica evolución histórica. Es verdad que inicialmente la cuestión de la defensa y la protección de los derechos humanos estaba cubierta a través de otro tratado independiente al proceso de formación de la Unión Europea, como es el Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 1950, que es un convenio vinculado con el Consejo de Europa, no confundir Consejo de Europa con Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea. El Consejo de Europa es una institución internacional diferente, no digo totalmente independiente, pero realmente con muy pocas conexiones con la Unión Europea, y las pocas conexiones que se podrán dar, la trataremos al finalizar esta clase, es a través de una posible adhesión de la Unión Europea al propio convenio. Pero con esto quiero decir que la protección inicial que tenían los europeos en materia de derechos humanos no era a través ni de la Comunidad Económica Europea ni la posteriormente Unión Europea. Sin embargo, esto no quitó que en el proceso de integración europeo y a través de las distintas debates e intercambios de ideas que hubo en gran medida gracias al Parlamento Europeo, se fueran incorporando progresivamente ciertos elementos, ciertas protecciones a través de una fuente muy particular que tiene el derecho de la Unión, que son los principios generales del derecho de la Unión Europea. Mencionaba antes al Parlamento Europeo, pero es probablemente la institución más importante en esta incorporación progresiva, es el Tribunal de Justicia de la Unión. El Tribunal de Justicia de la Unión, a la hora de interpretar el derecho de la Unión Europea, fue teniendo en cuenta dentro de los principios generales del derecho de la Unión aquellas tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y también el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos a la hora de identificar derechos fundamentales que iban siendo reconocidos de forma pretoriana, de forma jurisprudencial. En los tratados, la incorporación de los derechos fundamentales fue mucho más tardía, es decir, si la jurisprudencia comenzó en los años 70, en los tratados no tenemos menciones claras hasta los años 90. Se incorporó primero a través de los fines de la Unión Europea en el Tratado de Maastricht y posteriormente a través de los principios en el Tratado de Ámsterdam. El punto más importante de este reconocimiento de los derechos fundamentales en la Unión Europea es a través de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, del año 2000. Esta carta, inicialmente no vinculante, fue sometida a la aprobación de las tres principales instituciones en materia de toma de decisiones legislativas de la Unión, como son la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, en Niza en el año 2000, y estos la aprobaron. Desde entonces y hasta el Tratado de Lisboa, la Carta no era vinculante, pero sí que era un elemento muy importante de inspiración para el propio Tribunal de Justicia, y por lo tanto la utilizaba conjuntamente con las tradiciones constitucionales y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos para identificar jurisprudencialmente esos derechos fundamentales. Con el Tratado de Lisboa, el artículo 6 del TUE fue modificado y se reconoce a la Carta una jerarquía similar, es decir, equivalente a los tratados. Recordemos que en el tratado por el que se estableció una constitución para Europa, la propia Carta se incluía, es decir, el articulado de la Carta formaba a ser parte del articulado del derecho originario, pero esto no ha sido posible mantenerse y por lo tanto la Carta sigue estando aparte, pero sí con una jerarquía equivalente a los tratados. Y el propio artículo 6 prevé la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta adhesión hasta el momento no ha sido posible. Ha habido varios intentos, inclusive ha habido un dictamen del propio
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la adhesión, que ha considerado que no era oportuno todavía, es decir, no se daban las condiciones jurídicas para producirse, al menos en la forma en que fue propuesta. Pasemos ahora a hablar de la ciudadanía de la Unión. La ciudadanía de la Unión es un elemento muy importante, un elemento de tipo político, podemos decir, muy importante que tiene la Unión Europea, ya que los estados normalmente protegen a sus ciudadanos y le otorgan una serie de derechos y deberes frente a la institución. Si los estados tienen una ciudadanía, la Unión Europea, que no es una organización internacional cualquiera, sino que tiene muchos elementos, muchas características de estatalidad, también le corresponde una ciudadanía de la Unión. Debemos recordar que la ciudadanía fue propuesta por España en el Tratado de Maastricht y por lo tanto es una aportación muy importante de nuestro país al proceso de integración europea. ¿Quiénes son ciudadanos de la Unión Europea? Bueno, la ciudadanía no reemplaza a las ciudadanías nacionales y por lo tanto simplemente las complementan. Dinamarca insistió mucho en las discusiones en Maastricht sobre este aspecto. Por lo tanto, son ciudadanos de la Unión Europea quienes sostenten la ciudadanía de uno de los Estados miembros. Y de hecho, la Unión Europea no interfiere en nada en los requisitos para dicho reconocimiento, es decir, son los estados los que deciden quiénes son ciudadanos suyos, sean a través porque hayan nacido en el territorio de su estado, sean porque sean hijos de nacionales del propio estado, sea porque se les otorga esa ciudadanía por un servicio especial que se haya dado a este país, y son, por lo tanto, esas personas que tienen una ciudadanía de un estado miembro quienes tienen complementariamente la ciudadanía de la Unión. ¿Qué derechos representa la ciudadanía de la Unión Europea? Los tratados mencionan 5 derechos en concreto. El primero, el de circulación y residencia. Es decir, los que sean ciudadanos de la Unión pueden circular libremente por todo el territorio de la Unión, no confundir con el sistema Schengen de eliminación de los controles en frontera, es decir, un ciudadano de la Unión puede ir a cualquier otro país de la Unión Europea, aunque se le pueda exigir en algunos casos, en aquellos países que todavía no forman parte del espacio Schengen, demostrar justamente su ciudadanía a través de un pasaporte, un certificado de nacimiento, etc. Y también tienen el derecho de residencia. Este derecho está regulado a través de una directiva y por lo tanto no es un derecho ilimitado. El derecho de residencia durante los primeros 3 meses es bastante laxo, es decir, no se exige ningún requisito en particular, más que los generales de las excepciones en materia de orden público, seguridad pública y también salud pública. Pero para una residencia más larga, pues se sigue exigiendo algunos requisitos de tipo económico, ya sea que se trabaje en dicho estado o que se obtengan ingresos, para poder subsistir en dicho estado sin ser, una carga excesiva para los sistemas de seguridad social de dichos estados. Luego también se regula en dicha directiva la posibilidad de tener una residencia de tipo permanente superados los 5 años de residencia legal. El segundo derecho que da la ciudadanía europea es la participación electoral, no en todas las elecciones, sino solamente en las municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo. Es un derecho tanto activo como pasivo, es decir, de participación como elector y como elegido. El tercer derecho es de petición al Parlamento Europeo. Es un derecho que luego vamos a ver también se vincula con mecanismos alternativos o no judiciales para el reconocimiento de los derechos fundamentales de la Unión. También tenemos el derecho de queja ante el Defensor del Pueblo de la Unión Europea. El Defensor del Pueblo, recordemos, que es un órgano nombrado por el propio Parlamento Europeo y que ejerce de mediador en los conflictos, las disputas entre los ciudadanos y las instituciones de la Unión y trata de mediar y proponer soluciones. Y tenemos también el llamado, entre comillas, el derecho de protección diplomática, que consiste básicamente que cuando un ciudadano de la Unión se encuentra fuera de la Unión Europea, en un país en donde su propio Estado no tiene representación diplomática y por lo tanto no puede ejercer dicha protección,
ese ciudadano europeo puede pedir dicha protección diplomática a otro, digamos, a otro representante, es decir, a un diplomático, a una representación diplomática de otro Estado miembro. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como mencionábamos antes, es un elemento trascendental, un punto clave en el reconocimiento de los derechos fundamentales en la Unión. La Carta, como decíamos antes, pasó por un largo periodo de formación y finalmente, a través de un proceso muy particular, fue aprobada por una serie de comité de sabios, un comité de expertos, que se reunió poco antes del propio Consejo de Niza y finalmente fue aprobada por las tres instituciones en Niza en el año 2000. ¿Qué carácter tiene la Carta? Bueno, tenemos que decir que la Carta hoy en día es vinculante para la gran mayoría de los Estados miembros. Tiene un carácter especial para algunos, en concreto Reino Unido hasta la salida del Brexit, y luego también para Polonia y República Checa, pero en particular la Carta es vinculante para las instituciones de la Unión Europea. Es decir, los que se comprometen a respetar los derechos que otorga la Carta son en particularmente las instituciones de la Unión. Por lo tanto, la Carta está dirigida esencialmente a ellas, a dichas instituciones. Y, por lo tanto, los Estados miembros están comprometidos, por supuesto, a seguir la Carta en la medida que están ejerciendo un derecho derivado de la Unión Europea, por ejemplo, cuando ejercen una política, cuando desarrollan una política de la Unión Europea. La Carta en sí no es un sistema completo y aislado. Es decir, la Carta lo que viene a hacer es complementar los sistemas ya existentes y en particular el del Convenio Europeo de Derechos Humanos y por lo tanto a la hora de aplicar la Carta normalmente se hace una interpretación conjunta. El Tribunal de Justicia normalmente no interpreta la Carta de forma aislada sino que conjuntamente con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en donde implícitamente también están las tradiciones constitucionales de los Estados miembros. Esto en alguna medida ha generado algún conflicto, ya que las tradiciones constitucionales de los Estados miembros son interpretadas y son conformadas normalmente por los tribunales constitucionales de cada Estado, que están sometidos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero en donde ellos guardan cierta independencia y en donde se ha planteado la posibilidad de que hubiese cierto conflicto entre las interpretaciones que hiciesen en los tribunales constitucionales nacionales, revisadas luego por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y las que pudiese hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta interpretación conjunta. Para tratar de aclarar la cuestión, la Unión Europea siempre ha dicho de que la Carta en realidad se aplica únicamente cuando hablamos de competencias europeas, es decir, cuando hablamos de porciones de soberanía cedida por los Estados a la Unión Europea. Y nunca pueden crear nuevas competencias. Es decir, no se puede interpretar a través de la Carta cosas que no sean derecho de la Unión. ¿Qué mecanismos de garantía tenemos para garantizar, valga la redundancia, que estos derechos fundamentales sean reconocidos y protegidos? Tenemos mecanismos judiciales y no jurisdiccionales. Por una parte, siempre hay que probar, digamos, a la hora de exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales de la Unión Europea, que haya una conexión comunitaria, como mencionábamos antes. Cuestiones que escapan a la competencia de la Unión no pueden ser analizadas, por ejemplo, a través de la Carta de la Unión Europea o a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales. Normalmente, cuando se exige dicha protección, es frente a la Unión Europea. Es decir, si bien es verdad que se puede utilizar la Carta y los derechos fundamentales reconocidos por la Unión frente a los Estados cuando están desarrollando una política de la Unión, la gran mayoría de los casos donde se exige dicho cumplimiento es frente a las instituciones. La identificación sigue siendo caso por caso a través de la jurisprudencia.
Y de hecho, no existe un procedimiento específico en materia de protección de derechos fundamentales, como por ejemplo hay en los tribunales constitucionales nacionales a través del amparo constitucional. En este caso se utilizan los procedimientos ya existentes, en particular se suele utilizar el procedimiento de anulación y también la cuestión prejudicial. Y caso por caso, siguiendo su jurisprudencia e interpretando la Carta e interpretando también el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las tradiciones constitucionales, el Tribunal de Justicia va reconociendo dichos derechos y los va interpretando. Por lo tanto, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que fija en definitiva el alcance que tienen dichos derechos en la práctica en la Unión Europea. Luego existen otras vías no procesales que también se pueden utilizar, por ejemplo, como mencionábamos antes, el derecho de petición al defensor del pueblo, es decir, es una queja que los ciudadanos pueden hacer ante el defensor del pueblo cuando consideran que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados, o inclusive el derecho de petición ante el Parlamento Europeo. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy y esperamos que os sirva para el estudio de la asignatura. Muchísimas gracias.